Bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Esta es una secuencia de videos del curso de física electrostática. Hoy vamos a calcular el campo eléctrico generado por un anillo que está cargado uniformemente sobre un punto que se encuentra sobre el eje que es perpendicular al centro del anillo a una distancia de 1 centímetro. Pues aquí no está escala, muchachos, pero la idea es como entender con este programa de GeoGebra el concepto de campo eléctrico que se puede producir en un punto del eje. Abajo te dejo el link de mi página web donde puedes ver en orden todos los temas del curso de física electrostática. Entonces el ejercicio dice, un anillo cargado uniformemente de 10 centímetros de radio tiene una carga total de 75 microcoulomb. Esa es la carga total que hay en todo el anillo. Entonces aquí tenemos una imagen en todo este anillo, en todo, repartido en toda su longitud, hay una carga de 75 microcoulomb. Por lo tanto, el radio, la distancia que hay desde el centro a un punto del anillo, es de 10 centímetros. Encuentra el campo eléctrico sobre el eje del anillo a 1 centímetro. Entonces vamos a entender primero físicamente qué está pasando acá, muchachos. Entonces este es el anillo como lo vemos en la imagen. Y sobre el eje que pasa por el centro del anillo, voy a calcular el campo en un punto de ahí. En un siguiente video voy a explicar en qué punto el campo es máximo. Porque mínimo sería, pues, obviamente en su centro. Entonces, pensemos en este punto, que es el punto donde yo quiero calcular el campo. Aquí va a haber un pequeño diferencial de carga, en esa pequeña longitud, que va a generar un campo. Vamos a pensar en la línea verde. Es un vector saliente. Pero en el lado diametralmente opuesto va a haber otro diferencial de carga igual, en un pequeño diferencial de longitud, que va a ser también otro campo de línea que apunta hacia afuera. Profe, entonces los vectores se van a anular. No. Una parte de ellos sí, pero la otra no. Si usted piensa por descomposición vectorial, si descomponemos este vector, va a haber un vector en X y un vector en Y. Lo mismo va a pasar con el vector verde, va a haber un vector en X y uno en Y. Nótese que los vectores en Y se van a cancelar, porque están apuntando en direcciones opuestas, pero los vectores en X no se cancelan, se van a terminar sumando. Es decir, que va a haber un campo que va a ser en línea con el eje, que va a apuntar de forma perpendicular hacia el centro de la hoja. Que lo podemos ver acá. Por ejemplo, aquí yo lo puse esta línea verde, esta línea azul. Hago la descomposición vectorial. Tengo un vector aquí en X, un vector en Y. Este vector en Y se me va a cancelar con este vector que está aquí en Y. Entonces ya tomando los datos, muchachos, ya este es el anillo. La distancia del centro acá es de 10 centímetros. La distancia de aquí hasta acá es de 1 centímetro. Teniendo en cuenta que se nos va a cancelar los vectores en Y. Voy a calcular la hipotenusa porque se necesita cancelar esa hipotenusa, muchachos. Por Pitágoras, porque acá se me forma un triángulo rectángulo. Aplico el teorema de Pitágoras como se ve acá y la hipotenusa vale 10.05. También lo voy a pasar a metros porque se van a dar cuenta más adelante que se necesita en metros. Recuerden que necesitamos trabajar en el sistema internacional de medidas. Tenemos un diferencial de campo producido por ese diferencial de longitud. Esa pequeña longitud, como tiene una pequeña carga, va a generar un pequeño campo. Y aquí hay un ángulo que me interesa, el de el teta que se me forma acá porque me interesa una función llamada coseno. Profe, ¿por qué le interesa coseno? Porque recuerda que siempre que nosotros queremos calcular el campo en un punto del espacio, tenemos que hallar la descomposición vectorial. Si es en 2 dimensiones, como en este caso, vectores en Y, en J. Si es en 3 dimensiones, y JK. El cateto adyacente se halla con coseno, y yo sé que el cateto adyacente no se cancela. No me interesa el opuesto, entonces solamente me interesa el adyacente, me interesa con coseno. Recordemos entonces que el campo sería la constante por la carga, en este caso como es un pequeño punto del anillo, pues sería un diferencial de carga, es decir, una pequeña carga. Sobre distancia al cuadrado, eso es siempre va, eso es un coeficiente que va a multiplicar un vector coseno de teta en I más 0 en J. Profe, en los videos anteriores usted ponía acá seno de teta, sí, porque recuerden de que en esos casos no se cancelaba en J, pero como acá se cancela, pues voy a poner 0 de una vez, porque indico de que se me cancelan los vectores en el eje Y. Coseno, recordemos que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces 1 dividido en 10.05 me daría 0.1. Vamos a darnos cuenta que lo necesito para acá, para la descomposición vectorial. Entonces ya tengo que el diferencial de campo, es decir, ese pequeño campo, es igual a lo que vemos acá. Entonces vamos a reemplazar. Recordemos que la hipotenusa, pasándola a metros, es de 0.1005 metros.
lo elevamos al cuadrado. ¿Por qué lo necesitamos al cuadrado, muchachos? Porque aquí la distancia va al cuadrado. Entonces acá vamos a proceder a reemplazar coseno, nos dio 0.1, lo voy a poner 0.1, distancia al cuadrado. Ese 0,1005 metros elevado al cuadrado aproximadamente me da 0.01 metros al cuadrado, que lo voy a colocar acá. Cambio la constante, y la constante es 8.99 por 10 a la 9. Yo casi siempre coloco 9 porque da aproximadamente lo mismo. Por el diferencial de carga sobre 0.01. 9 por 10 a la 9 dividido en 0.01 me daría 900 por 10 a la 9. Entro a multiplicar. Aquí es un vector ni, me faltó. Y haciendo la multiplicación me daría 90 por 10 a la 9 por diferencial de Q. Si conociéramos el diferencial de Q, cómo se está repartiendo la carga, yo sé que se reparte uniformemente, pero si tuviéramos una expresión matemática para el de Q, simplemente podríamos integrar acá. Pero no lo tenemos. Entonces, procedo al concepto de densidad de carga. La densidad de carga es la carga sobre la longitud total. Entonces, ¿qué es lo mismo que el diferencial de Q sobre el diferencial de L? Profe, ¿por qué es lo mismo? Porque acá me está diciendo que toda la carga se va a repartir en L, pero como se reparte uniformemente, entonces si yo tomo una pequeña carga, es en la misma proporción del diferencial de longitud. Es decir, a cada diferencial de longitud le toca el mismo diferencial de carga. Por lo tanto, ese diferencial de longitud pasa a multiplicar y me va a quedar que la densidad de carga por el diferencial de longitud es igual al diferencial de carga. Voy a calcular la longitud es 2πr, recuerden que es un anillo, por lo tanto viene siendo una circunferencia, es una circunferencia como se logra ver ahí. Entonces, la circunferencia se calcula como 2pi por radio, que eso me daría 0.314. Entonces calculo la densidad es 75 microcoulomb, recuerden que micro es por 10 a la menos 6, dividido en 0.314, que eso me daría aproximadamente 238.8. Vamos a reemplazar aquí el diferencial de carga. El diferencial de carga es densidad por diferencial de longitud, que fue lo que yo hice en este paso. Cambio la densidad es constante, me están diciendo que está repartido de forma uniforme, entonces sería 238.8 por 10 a la menos 6 por el diferencial de longitud, y el diferencial de longitud sí sé integrarlo, porque yo puedo hacer una integral de la longitud, voy a partir de un punto llamado 0 hasta la longitud final, que es 0.314, entonces esa integral sí se puede hacer, muchachos. 90 por 10 a la 9 por 238.8 por 10 a la menos 6 me daría 21.492 por 10 a la 3. Entonces voy a integrar eso. ¿Por qué lo voy a integrar? Porque acá yo tengo un diferencial de campo, es decir, un pequeño campo. A mí me interesa todo el campo. Entonces voy a hacer una sumatoria infinita. Entonces una sumatoria de Riemann termina siendo una integral definida, que va a partir desde 0, porque voy a empezar desde este punto 0 hasta que le dé la vuelta completamente, que es 0,314 metros de esta expresión. Pero noto que esto, ese 21.492 es una constante, entonces va a salir de la integral, me va a quedar aquí afuera de la integral. Tengo que integrar el diferencial de longitud, y la integral del diferencial de longitud es la longitud. Es la longitud inicial menos la longitud final, todo en i. 0,314 menos 0 me daría 0,314 multiplicado por este número, me daría 6.748.5 por 10 a la 3. Y pasándolo, pues me daría 6.75 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb, porque recuerden que el campo se mide en Newton sobre. Espero que hayan aprendido mucho. Los invito a visitar mi página web y a suscribirse a mi canal de YouTube. Muchas gracias por ver este video.